5 formas inteligentes de hacer que tu dinero trabaje para ti en Estados Unidos. ¿Sabías que en Estados Unidos la mayoría de las personas trabaja más de 40 horas a la semana, pero aún así no logra construir riqueza real? Y no es porque no ganen dinero, sino porque nunca aprendieron a hacer algo más importante. Hacer que el dinero trabaje para ellos. La diferencia entre alguien que vive cheque a cheque y alguien que construye libertad financiera no siempre está en cuánto gana, sino en cómo usa ese dinero. En este video te voy a mostrar 5 formas inteligentes de hacer que tu dinero empiece a generar más dinero dentro del mercado de Estados Unidos. Vamos a ver cuánto puedes invertir en cada una, cuál es el retorno promedio y en cuánto tiempo podrías recuperar tu inversión si lo haces correctamente. Y quédate hasta el final, porque la última estrategia es la que más personas en Estados Unidos están usando en silencio para construir ingresos reales a largo plazo. Idea 1. Invertir en educación y habilidades. Empezamos con la base de todo crecimiento financiero en Estados Unidos, la educación práctica. Aquí no hablamos de universidad tradicional necesariamente, sino de habilidades que generan ingresos directamente. Por ejemplo, Marketing digital, edición de video, ventas, programación básica, inteligencia artificial aplicada, inglés avanzado, si no es tu primer idioma. En Estados Unidos, estas habilidades tienen un impacto directo en ingresos porque el mercado paga por productividad, no solo por tiempo. inversión aproximada, Entre 100 y 2,000 dólares dependiendo del curso o certificación. retorno de inversión promedio, entre 200% y 1000% en el primer año si aplicas la habilidad correctamente. Tiempo de recuperación. Entre 1 y 6 meses en la mayoría de los casos si comienzas a monetizar freelance o en un trabajo mejor pagado. Ejemplo real. Alguien que aprende edición de video puede empezar a ofrecer servicios en plataformas digitales, cobrando entre 200 y 1,500 dólares mensuales al inicio. En Estados Unidos, una habilidad digital bien aplicada puede fácilmente duplicar o triplicar ingresos en menos de un año. Esto es importante, la educación no es un gasto, es el activo con mayor retorno si se usa correctamente. Idea 2. Invertir en el mercado de acciones, stocks en Estados Unidos. La segunda forma es una de las más conocidas en Estados Unidos, invertir en el mercado de valores. Aquí hablamos de acciones, fondos indexados. Inversión inicial recomendada. Entre 500 y 5000 dólares para empezar de forma consistente. Retorno promedio histórico. Entre 7% y 10% anual en el S&P 500. Algunos fondos más agresivos pueden llegar a 12% o más en años buenos. Tiempo de recuperación. No es inmediato. Se trata de crecimiento a largo plazo, entre 7 y 10 años para duplicar capital con interés compuesto estable. Ejemplo simple. Si inviertes 1,000 dólares con un retorno promedio del 8% anual, en 10 años podrías tener alrededor de 2,150 dólares sin hacer nada más. La clave aquí no es hacerse rico rápido, sino dejar que el tiempo haga el trabajo. En Estados Unidos, este es uno de los métodos más usados por inversionistas promedio para construir riqueza a largo plazo. Idea 3. Negocios digitales, freelance, contenido y servicios online. Esta es una de las oportunidades más fuertes actualmente en Estados Unidos. Hoy puedes crear ingresos sin necesidad de oficina física. Algunas opciones: freelancing, diseño, edición, marketing. Creación de contenido en YouTube o TikTok. Marketing de afiliados, servicios digitales especializados. Inversión inicial. Entre 0 y 1,000 dólares, dependiendo de herramientas o publicidad inicial. Retorno de inversión promedio. Entre 150% y 500% mensual, si el negocio funciona correctamente. Tiempo de recuperación, desde una semana hasta 3 meses. Ejemplo, un creador de contenido en Estados Unidos puede empezar sin inversión fuerte y generar ingresos con publicidad, patrocinios o afiliados. Incluso freelancers principiantes pueden ganar entre 500 y 3,000 dólares mensuales si consiguen clientes estables. La clave aquí es simple. En Estados Unidos, el Internet es un mercado gigante donde las habilidades se monetizan directamente. Idea 4. Invertir en negocios pequeños o side hustles. Esta es una de las estrategias más comunes en Estados Unidos, los side hustles. Son pequeños negocios paralelos al trabajo principal. Ejemplos: reventa de productos, Amazon FBA, lavado de autos móvil, delivery o transporte, Uber, Instacart, compra y venta de productos usados, inversión inicial,
entre $200 y $5,000 dependiendo del negocio. Retorno de inversión promedio, entre 20% y 300% mensual en negocios bien ejecutados. Tiempo de recuperación. Entre 1 y 6 meses. Ejemplo real. Alguien que compra productos en oferta y los revende puede duplicar su inversión en semanas si entiende el mercado local. En Estados Unidos, los side hustles son muy populares porque permiten generar ingresos adicionales sin abandonar el empleo principal. Esto convierte el dinero en flujo constante en lugar de ingreso único. Idea 5. Bienes raíces y rentas. Esta es una de las formas más tradicionales de hacer que el dinero trabaje en Estados Unidos. Aquí hablamos de propiedades en renta, casas, apartamentos o incluso fondos inmobiliarios. Inversión inicial. Desde $5,000 hasta $20,000 o más en propiedades pequeñas con financiamiento. Retorno de inversión promedio. Entre 8% y 15% anual en propiedades bien ubicadas. En algunos casos puede ser más alto si hay apreciación del inmueble. Tiempo de recuperación. Entre 8 y 15 años dependiendo del tipo de propiedad y financiamiento. Ejemplo, una propiedad que genera $1,000 mensuales en renta puede cubrir hipoteca, gastos y dejar flujo positivo constante. En Estados Unidos, los bienes raíces son una de las principales formas de construir riqueza generacional. Aquí el dinero no solo trabaja, también se multiplica con el tiempo y la inflación del mercado. Conexión final, lo que realmente importa. Si analizas estas 5 formas, hay un patrón claro. No se trata de trabajar más duro. Se trata de mover tu dinero hacia sistemas que generen más dinero. En Estados Unidos, la diferencia entre la clase media y la clase financieramente libre no es el salario, es cómo utilizan el capital que tienen. Algunos lo gastan, otros lo invierten, y unos pocos lo convierten en sistemas que generan ingresos constantes. La pregunta real no es cuánto dinero tienes hoy, sino qué estás haciendo con ese dinero. Cierre. Money Sharks. Si llegaste hasta aquí, significa que estás empezando a pensar diferente sobre el dinero, y ese es el primer paso para cambiar tu futuro financiero. Si este contenido te aportó valor, suscríbete porque aquí hablamos de estrategias reales para generar ingresos, construir activos y entender cómo funciona el dinero en el mundo real. Y recuerda esto: el dinero no se trata de suerte, se trata de estrategia. Esto es Money Sharks, donde aprendemos a pensar como depredadores del dinero en lugar de víctimas del sistema. Nos vemos en el próximo video.